11:22 en la República Argentina, 23 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Inauguramos un nuevo bloque de Velocidad Argentina y ya estamos en línea con la directora de la consultora Subán Córdoba, Paola Subán. ¿Qué tal, Paola? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Qué tal, Mayra, Gonzalo? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo estas últimas semanas o cómo están midiendo ustedes estos últimos tiempos del gobierno nacional, teniendo en cuenta que algunos sondeos estuvieron dando la caída de la imagen del gobierno? Si ustedes van también por ese lado o cómo lo están interpretando. Sí, nosotros lo que estamos viendo es una caída bastante sostenida, por lo menos desde noviembre del año pasado, se profundiza un poquito más en enero. No es una caída abrupta, pero sí es una tendencia que viene negativizándose desde el año pasado. De alguna manera, una tendencia que este mes se cobra unos puntos más por, toda una serie de cuestiones que viene acumulando el gobierno de Javier Milei, desde el discurso en Davos, pasando por el escándalo de la estafa cripto, las represiones a las marchas de los jubilados y finalmente el anuncio de un nuevo préstamo del FMI que trae una memoria bastante sensibilizada de la ciudadanía con respecto a este organismo internacional, ¿no? Sí. ¿Y vos ves que esto puede seguir profundizándose o todavía el gobierno tiene manera de hacer un viraje y volver a lo que venía haciendo, ¿no? Que el gobierno, sobre todo el presidente, tenía muy buena imagen, incluso hasta enero estaba por el 50%. Sí, lo que pasa es que el gobierno nacional ha perdido, puede recuperarlo. Esto no quiere decir que sea definitivo, pero este último mes ha perdido el protagonismo de la agenda pública, ¿sí? Hasta por lo menos la estafa cripto venía marcando agenda el gobierno con temas que ponían de manera permanente en debate, que generaban polémica, que a veces tapaban algunos otros temas y a veces generaban discusiones mediáticas y de la ciudadanía en general. Desde el escándalo con la criptomoneda, claramente ha perdido esa capacidad y esto de alguna manera debilita la narrativa del gobierno. No quiere decir que no la pueda recuperar, pero me parece que está muy atado al funcionamiento de la economía. Los números parecen indicar que la reducción de la inflación no está alcanzando, que la ciudadanía lo reconoce, lo valora, pero está haciendo acuse de recibo de una serie de problemáticas que quizás incluso hasta son previas del gobierno de Javier Milei, pero que las expectativas de una mejora económica construida por Milei candidato hacían pensar que podía haber un crecimiento económico, que se podía mejorar el tema de la seguridad en la Argentina. La verdad es que eso no está siendo percibido de esa manera por la opinión pública. Paola, me llama muchísimo la atención la pregunta que hacen sobre la confianza en el gobierno a partir de la estafa cripto. Un 57% dice que desconfía del gobierno, o sea, en Javier Milei. Preguntan ustedes cuánto confía usted en Milei hoy a partir de la estafa cripto. 57% desconfían y un 36% confía. Es altísimo ese número de desconfianza. Sí, y fíjate que ese 36% que dice que confía
es un núcleo duro, Claro. ¿no? El tema de la estafa cripto ha venido a resquebrajar la confianza que una gran parte de la ciudadanía, que es ese diferencial que le da la victoria en segunda vuelta, una confianza que le tenían al presidente, ¿no? Esa confianza se ha roto de alguna manera. Claro. Y la verdad es que la medida tomada por el presidente de dar esa entrevista a Johnny Viale para explicar lo que sucedió no funcionó como el gobierno y sus asesores pensaban que iba a funcionar. Bien. Las Sí. explicaciones no cerraron, no alcanzaron, no hubo ni reconocimiento, ni pedido de disculpas, ni explicación que le cerrara a la ciudadanía en torno a un presidente especialista en temas de economía, que capacita en términos de criptomoneda, que explique que no sabía de qué se trataba. No, a nadie le cerró. Claro. Venimos de Davos, ¿no? Donde claramente que pegó mal. Cripto, si tomo este dato de ustedes del 57% de desconfianza, es altísimo. FMI veo que los argentinos tienen un 63% de imagen negativa también sobre el FMI. Y obviamente con los signos de interrogación que me empieza a plantear la baja de la inflación, que es el principal activo del gobierno, como comentaste, puede haber un efecto cascada en otros temas como, por ejemplo, no sé, pienso obra pública y demás, que ahí tampoco el gobierno está gestionando, o sea, la típica gestión. Y aumento también, y te sumo también seguridad también como tema de agenda. Sí, perdón, se me entrecortó un poco, no los escuché bien. Que si se puede dar un efecto cascada, digamos, a otros puntos. ¿Ahí me escuchás bien, Paula? Ahora sí. Si se puede dar, teniendo en cuenta que venimos de Davos, que le pegó al gobierno, que la cripto, 57% de imagen de desconfianza, FMI 63% de imagen negativa en la Argentina y signos de interrogación en la macroeconomía, ¿no? En la inflación puntualmente. ¿Puede darse un efecto cascada y que la sociedad empiece también a poner la lupa en otros temas que el gobierno le está dando poca bolilla, como por ejemplo tema gestión, obra pública entre comillas, y tema seguridad? Sí, por supuesto, porque cuando el gobierno, sea el de Javier Milei o cualquier otro, tiene una posición tan radicalizada, genera muchas resistencias muy fuertes también. Y cuando se empiezan a ver los problemas económicos, porque hay que tener en cuenta que el gobierno de Javier Milei es como un castillo de naipes, ¿no? Cada naipe son expectativas económicas de la ciudadanía. Cuando esas expectativas económicas de mejora económica se empiezan a caer, bueno, empiezan a sedimentar todos los otros problemas o empiezan a aparecer todos los otros reclamos que tienen que ver con un consenso bastante generalizado, porque lo venimos midiendo desde hace mucho tiempo, incluso desde antes del gobierno de Milei, con respecto a el apoyo a la educación pública, la salud pública, los jubilados, la obra pública, que es como un motor de crecimiento para el país y de creación de empleo, con respecto a los derechos humanos, ya que hemos pasado el 24 de marzo ayer, hay consensos bastante generalizados con respecto al rol del Estado en el argentino promedio, que está bastante divorciado de lo que plantea Javier Milei en su denominada batalla cultural. Entonces yo creo que hay una gran parte de la ciudadanía que sostiene su apoyo al gobierno de Milei en base a esta expectativa económica. Si esa expectativa de crecimiento económico, de mejora económica, desaparece, me parece que van a empezar a aparecer todos esos otros reclamos que están pendientes y que no le están pidiendo todavía a Javier Milei, como diciendo, bueno, estamos esperando a que esto mejore para
ir por lo que falta, ¿no? Bien. ¿Y cómo estás viendo a la oposición, Paola? ¿Qué oposición? Una pregunta retórica e irónica, porque en realidad la oposición lo que le está pasando es que, está muy fragmentada, está muy, en algunos casos desorientada de si tiene que ser dialoguista, si no tiene que ser dialoguista con el gobierno, si tiene que acompañar, si no tiene que acompañar. Hay una oposición muy variopinta también, porque tenés algunos, y esto en términos de opinión pública, ¿no? Ya no hablando de los partidos políticos o de los espacios políticos, sino que tenés muchos votantes del PRO que no están de acuerdo con Milei, tenés votantes de la UCR que no están de acuerdo con Milei y otros que sí. Tenés votantes del peronismo que adhieren más al peronismo kirchnerista, otros más al peronismo federal, tenés los peronismos de las provincias, tenés partidos provinciales que han adquirido identidad propia. Digo, hay una fragmentación muy grande, muy fuerte, que todavía no reconoce o que no encuentra una representación política clara o una figura clara que pueda concentrar toda esa oposición, o por lo menos ordenarla un poco. Si además le sumamos que se han eliminado las PASO, que de alguna manera servían de ordenador de la oferta política, bueno, y con una boleta única que se está inaugurando en este año electoral, bueno, vamos a tener un escenario bastante complejo para analizar, para entender y para interpretar después de las elecciones. Bien, o sea que por ahora el gobierno, o se puede hacer esta lectura, que el gobierno viene bajando, pero tampoco baja tanto porque del otro lado no queda demasiado como para aglutinar ese descontento con el gobierno. Es una lectura bastante adecuada, sí, bastante cercana a lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos analizando, ¿no? Esto no quiere decir que la oposición no termine ordenándose más cercano a las elecciones, o que esa representación no se encuentre de cara a las próximas elecciones presidenciales en 3 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es momento de que los distintos espacios políticos empiecen a articular alternativas para bueno, justamente eso. De esos espacios políticos. Una alternativa a quienes no se sientan representados por el presidente. De esos espacios políticos, el que la tiene más fácil, ¿quién es? ¿El peronismo? Porque vemos el peronismo está totalmente, obviamente, atomizado y demás, pero sin embargo son los únicos que realmente tienen una postura frente al gobierno y quizás confluyen en esa postura negativa. Porque del otro lado tenemos al PRO, tenemos a la UCR, sí, que no sabemos lo que quieren hacer, sinceramente. Sí. Bueno, todo indica que el PRO va a apoyar a la Libertad Avanza, al menos en las últimas negociaciones, por lo menos en provincia de Buenos Aires, pareciera que van a encontrar una fórmula de unidad. Lo mismo han hecho en algunas otras provincias ya. Esto va a ser una negociación distrito por distrito, electoral, provincia por provincia. En algunas van a ir juntos, en otras van a ir separados. No va a haber, me parece, un gran acuerdo de unidad de los distintos espacios. Lo mismo la UCR tiene algunos diputados, algunos elementos que son dialoguistas con el gobierno y otros que
están claramente muy enfrentados. Por eso digo, la fragmentación nos está mostrando un escenario realmente complejo. El peronismo lo que tiene es que tiene un piso alto de potencial electoral, pero un techo bajo también. Entonces, con techo bajo me refiero que de la base electoral que tiene hay, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, muy pocas posibilidades de crecimiento, de un crecimiento de gran volumen, ¿sí? Pero bueno, es una noticia en desarrollo. El escenario electoral todavía no está definido, no sabemos quiénes son los candidatos, ni cuáles son las alianzas definitivas que se van a presentar, así que es muy difícil hacer pronósticos con esos pocos datos. Bien, bien, Paola, te agradecemos mucho por la comunicación, muy clara como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Estábamos hablando con la directora de la consultora Suban Córdoba, Paola Suban.